días. Subimos un poco, ¿no? ¿Está mejor? Aló, ¿sí me escuchan? Una tremenda bendición es estar aquí en la iglesia Betel, después de haberle conocido. Póngaselo en la camisa. Bien. Pastor Juan Carlos, ahí en la última clase del del mes de febrero. Hemos estado aquí en Poza Rica, yo por primera vez, y linda oportunidad de conocerla a él, muy atento, buen alumno, les digo, incluso ya ganó el premio, y muy agradecido a él también por la oportunidad de estar aquí con ustedes hoy día, y realmente no soy digno, pero Dios es bueno para con nosotros y nos da muchos privilegios de servirle. Y yo estoy muy contento con la oportunidad de estar aquí. Un poco para que sepan quién soy, de dónde vengo y por qué. Bueno, nací en el campo. Mi papi tenía una lechería y así ordeñar día y mañana y chambear como familia para sobrevivir. Eso era nuestra vida. Mi papá, como la plata se escaseaba a veces, él tenía que trabajar en diferentes compañías donde cortaban leña, no leña, vigas y tablas y todo eso. Y nosotros, hijos, de mañana antes de la escuela, ya hacer las tareas y después a la escuela y después volver y seguimos trabajando con papá, y así era la vida en el campo. A los 5 años, mis padres creyentes, mi tío era el que empezó la iglesia cerca donde vivíamos. Antes estábamos en otra iglesia bautista, pero ya empezó la iglesia cuando yo era muy bebé, y ya empezamos en esa iglesia. Eso es lo que yo recuerdo. Y estar en la iglesia era algo normal. Mi papá diácono, mi mamá tocaba el órgano, el piano, y así. La vida era importante para la iglesia, para nosotros. Así he crecido. Y entonces a los 5 años, más o menos en 1970, llegó un evangelista a la iglesia y predicaba el evangelio durante toda una semana, pero una de las noches el Señor tocó mi corazón, y así de niño yo me puse adelante y recibí a Cristo aquella noche con uno de los diáconos que era muy amigo nuestro, y ahí empezó mi vida con el Señor. Pero la verdad es que un niño de 5 años, y al pasar los años y al verlo, examinarlo, yo no veía muchos cambios en mi vida, y la verdad es que había una semilla. Si era creyente real, no lo sé, el Señor sabe, pero sí, yo sé que el Señor sí tocó mi corazón. La cosa es que no hubo ese cambio que hubiera querido ver en mi vida. Nos quedamos ahí hasta los 8 años, y de ahí ya el rancho ahí era de la familia, y un poco de problemas entre trabajar en un terreno que no es tuyo. El agua era caro y todo. Nos fuimos al otro lado del estado donde crece la alfalfa que es necesario para las vacas lecheras. Y ahí había un terreno más grande y era propio de mi papá. Empezamos en un pequeño lugar para ordeñar, después construimos un grande, y bueno, ya se hizo nuestra vida como familia ahí en el año 73. Ahí empezamos en una iglesia, y una iglesia grande, muy evangelizador el pastor, pero en realidad ya estábamos en una etapa de los hippies. No sé si han escuchado de los hippies. Pelo largo, taco alto, el pantalón así, y yo era, bueno, mis hermanos y yo más o menos seguí el mismo ritmo. No tenía mucho tiempo para el Señor, no me interesaba mucho, pero ahí estábamos escuchando la palabra.
Pero era en este año, después de trasladarnos ahí, año nuevo. Recuerdo que pusieron una película sobre el rapto. Habrán escuchado de repente Ladrón en la noche. Y eso me asustó. Ya regresé a casa después de esa película, el 1 de enero de mayo 74, y yo no podía dormir, era terrible. Y yo sabía varias veces que el rapto había venido y yo me quedé, o sea, no había esta seguridad. Y por varias semanas yo estuve así sufriendo, no podía ni descansar de las noches. Nosotros dormíamos en el piso, mi hermana trabajaba en un restaurante. Cuando pasaba por ahí, yo decía gracias al Señor, ya alguien está vivo, y ya el temor calmó un rato, pero después dormía ella y otra vez estoy solo y no sé, un temor. Varias semanas pasó hasta que por fin le dije a mi mamá, ya no aguanto más, quiero hablar contigo. Me llevó al cuarto y me mostró que ya no debemos confiar en la oración, sino poner nuestra confianza únicamente y totalmente en el Señor Jesucristo. Y desaparecieron esas dudas, pero de todas maneras estaba en mi corazón una rebeldía que no debe tener lugar en un cristiano, pero de alguna manera yo seguía en mi terquedad. Por fin entramos en un colegio cristiano y se espera en un colegio cristiano que todos son cristianos y todo es bonita la influencia y todos vivimos bien, pero en realidad ahí yo encontraba, no en la escuela pública, sino en la escuela cristiana, unos amiguitos que éramos malos, hacíamos malas cosas y yo era un rebelde. Y bueno, no voy a entrar en detalles las cosas que yo hacía, pero ya no tengo nada de gusto en decirles que yo era un rebelde. Y durante este tiempo la iglesia iba decayendo también. Había divisiones en nuestra iglesia, no una, sino dos. Y después otro problema, y ya al final nuestra congregación, que era grande, quedó chico. Unas familias contaditas, y recuerdo una reunión donde llevaron a la votación: cerramos la iglesia o continuamos buscando otro pastor, porque ya se habían ido como 4 y quedamos sin fuerzas. Pero recuerdo que ya levantaron la mano para continuar y empezaron a buscar a otro pastor y llamaron a un pastor que recién había salido del seminario. Para mí era un viejo, tenía 27 años, ya casi 10 años mi mayor por ese entonces, y anticipando eso. Pero durante este verano, como habían tan pocos en la iglesia, venían 2 jóvenes para ayudar en la escuela bíblica vacacional, y tenían para niños en la mañana, para los jóvenes en la noche, y ahí venía yo. Y ellos tenían un entusiasmo para el Señor y amor al Señor que era muy contagioso. Y yo, ansioso, había algo en mí que sí deseaba servir al Señor, pero no había cómo. En esta iglesia donde vi tantas peleas y malas actitudes, realmente rebelaba contra, y todos mis hermanos lo mismo. Me puse atrás a dormir. Y yo no veo a nadie durmiendo atrás, pero ahí yo estuve y dormía. Ya no estaba aquí, sino allá. Y me echaba y dormía. Y si dormía bien, bueno, era un buen culto. Pero durante esta semana yo no dormía. Y recuerdo la noche cuando predicó el joven Romanos 12, 1 y 2. Os ruego por las misericordias de Dios que os entreguéis sacrificio vivo. Yo dije: Señor, aquí estoy. Y me tocó el corazón ahí. Yo doy gracias a Dios por la salvación y por el Espíritu Santo que mueve en nuestros corazones cuando nosotros en sí somos duros y rebeldes. Nuestro Dios es grande. Y bueno, nunca pensaba yo ser nada más que un miembro.
Pero llegó este pastor y un joven empezó a predicar la palabra de Dios con ganas, capítulo por capítulo, libro por libro. Y yo con una hambre y sed espiritual, y por primera vez ya empecé a crecer. Y no era suficiente los cultos. Después del trabajo, yo trabajaba en un rastro, se llama, creo, ¿no? Aquí, en el Perú decimos camal, pero mataban los animales. Un día a la semana, otros días yo era carnicero. Por 2 años después de terminar mis estudios en secundaria, yo trabajaba en eso con mi hermano. Él compró y era más o menos el jefe ahí y el administrador, y yo era su mano derecha y trabajábamos duro ahí. Pero durante este tiempo, cuando había tiempo libre, ahí estuve al lado del pastor y él me discipulaba. No lo llamaba así, pero sí estuve un discipulado, pero pasaba tiempo con él, trabajaba con él, me metía en el ministerio. Después de 2 años de todo eso, él me dijo: Kenneth, vaya al seminario. ¿Seminario? ¿Qué será un seminario? Yo no tenía interés, pero yo sí lo amaba a mi pastor. Y cuando él me decía: quiero que te prepares, yo dije sí. Su bastón, porque casi no se escucha. Le voy a subir su bastón para que... Ya, más. Disculpe. Gracias, muy amable. ¿O pudiera agarrar el micrófono? ¿Cómo? ¿Pudiera agarrar el micrófono mejor? No, me acercas mejor, creo. Oh, ahora, pastor, si me puedes ayudar con mi agüita. Ya. Ahora sí, me van a escuchar ahora mejor. Ahora sí, yo mismo me escucho, me asusto ahora. Y entonces, en eso, obediente, yo fui al seminario donde su cuñado, la esposa de mi pastor, su hermana y su esposo trabajaban en el seminario. Me recogieron del aeropuerto, primera vez que ese campesino había volado en el aire. Llegué todo enfermo, vomitando, llegando, ya me enfermé. Pero llegué al seminario y qué lindo experiencia de estudiar la palabra de Dios, y yo esperaba que Dios obrara en mi vida, y yo con ganas estuve ahí en las clases, en las charlas, y era lindo. También entraba en un ministerio de una iglesia y por primera vez este campesino había visto a alguien de piel negra prácticamente, y había muchos que vivían ahí, africanos y de toda nacionalidad. En esta ciudad había mucho, y muchos pobres. Yo nunca había visto así la delincuencia y la maldad que existe en los centros de las ciudades donde yo trabajaba. Y evangelizaba los días sábados, era mi vida, ¿no? Y yo de mañana a noche estuve ahí trabajando, y trabajando también con gente que venía de Vietnam y de Camboya, y evangelizando a estos grupos. Y teníamos diferentes grupos étnicos en esta iglesia, y yo trabajando con ellos, y era un gozo trabajar en la vida de ellos. También había hispanos ahí, y empecé a asistir a un estudio bíblico. Y primera vez ya escuchando el español. Yo había estudiado en el colegio, pero fui jalado en mi curso porque no me importaban mis notas. Y cuando voy a hablar español, yo decía, sería una soncera aprender un idioma que desconozco y nadie aquí habla de este idioma. Y bueno, yo no sabía que algún día necesitaría aprender. Mejor presta atención a las clases, jóvenes, pero yo no. Pero ahí sí empecé a tomar interés. Y fue la primera semana también del estudio ahí en el seminario que dijeron: hay una oportunidad. Un misionero venía, un poco menor que la edad de mi papá, pero así, un hombre mayor, y él venía explicando de que era misionero en el Perú, y él quería que jóvenes vengan a trabajar con él y aprender el idioma y hacer la vida de un misionero durante un año, estudiar. Había 30 créditos, bastante trabajo así académico. Y era interesante porque las clases que tomaba, tú estás en el campo y viviendo lo que estás aprendiendo, y era menos costoso. Y para este pobre
campesino, yo decía, lo barato, ¿no? Medio tacaño soy yo y ya dije, eso es bueno en muchos sentidos y me propuse, ¿no? Y empecé a hacer planes. El tercer año del seminario me fui al Perú y no pueden imaginar, hermanos, la manera que me impactó este año en el Perú. Me fui a un rincón del Perú, al sur, en las alturas, donde prácticamente no crece nada, excepto en los valles. Era un lugar muy, muy frío, muchas tormentas, viento, caía la nieve, la granizada, y la gente ahí comía de chuño. Todos me decían, porque vivíamos en Urubamba, en un valle y cálido y mucha agricultura, pero allá no, solo crecía la papa. En las partes bajas, maíz, pero fuera de eso era frío y la gente también fría. Eran conocidos como la gente brava de Chumbivilcas, y de verdad son bravos. Ahí la gente vivía de venganza y de odio y mucha pelea, mucho homicidio y gente dura, de verdad. Búscalo ahí en el internet, el Tacanacui. Cada Navidad así celebraba en mi pueblo de Santo Tomás, el Tacanacui, donde por un mes tocan la bailía y la borrachera y la fiesta, y al final de este mes de la bailía y la borrachera, el 24 de diciembre se disfrazan todo el mes también, y en este disfraz llaman a las personas que les han ofendido durante el año, y así disfrazado y con su voz disfrazado también sale su enemigo y arreglan cuentas ahí delante de todo el pueblo, y es hasta la muerte a veces, y heridos, y es feo, y todos, mujeres, hombres, jóvenes, niños, todos hacen, es como una atracción y todo el pueblo lo hace. Y después de Santo Tomás, en la fecha de bajada de Reyes, lo hacían afuera. Así la gente muy brava. Ya, búscalo ahí, Tacanacue. Yo trabajaba con un hombre, también la edad de mi papá. Tenía educación hasta tercer grado. Era católico. Después entraron eso de los adventistas, y era adventista por un tiempo. Pero el año antes que yo vaya, el programa Arriba había ido a Santo Tomás, porque el misionero tenía la visión de ir a los capitales de las provincias y predicar y hacer una iglesia céntrica y de esta manera alcanzar. Entonces así fue. Y había una división en el año que fueron ahí entre los adventistas, y había un avivamiento. Bueno, el Señor tocó muchos corazones, entre ellos Santiago Salcedo, este hombre muy simple, pero con un corazón grande para el Señor. Al inicio ya no me quería ver, no tenía tiempo para mí, pero después de unas varias semanas y yo trabajando en la ciudad, por fin me dijo, vamos al campo, y empezamos a predicar y caminamos horas por todo lado. La gente ahí camina duro y bien duro. Y yo apenas le alcanzaba no es cierto, yo era joven, pero sí, era fuerte la caminata, y caminamos de pueblo en pueblo, y él predicaba y yo algo compartía con mi poco español que yo tenía, mi testimonio, y empecé también a predicar, pero él tenía poco conocimiento, entonces yo le hablaba de la doctrina, y así predicamos hasta noche, y en la madrugada, o sea, estoy hablando de 5 o 6 en la tarde, saliendo de la chacra, empezamos a cantar y hablar la palabra de Dios, hasta que yo estoy ya cabeceando y hasta me echo y duermo ahí. Mucho era quechua, el idioma ahí, de los incas, y ahí yo no entendía mucho, pero la cosa es que ahí yo escuchaba la palabra de Dios, veía el hambre. A las 4 de la mañana, 5 de la mañana, los llaman de nuevo, y después desayunamos y vamos al siguiente pueblo. Y así la gente aceptando a Cristo, siendo bautizado, y era increíble ver la obra de Dios al final de este año. Y había muchas cosas, pero al final del año, ahí encima del cerro, cuando veía todos los pueblos donde habíamos andado y predicado, yo dije, Señor, si tú quieres que yo vaya,
aquí estoy. Y bueno, el Señor así lo hizo. Regresé a los Estados Unidos, terminé un año de estudios y me gradué. Pero ahí conocí a quien ahora es mi esposa, de 32 años, el día viernes, cuando salgo para venir aquí a Costa Rica. Era nuestro día de aniversario el día viernes, así que celebramos nuestro aniversario el día viernes cuando nos levantamos a las 2 para ir al aeropuerto. 2 de la mañana me llevó hasta el bus y de ahí ya me fui solo. 6 hijos más tarde, aquí ya estamos con una familia que el Señor nos ha bendecido y muy agradecido a Él. Nos fuimos al Perú después de terminar los estudios con 2 hijos, una hija, tenemos una hija en Costa Rica, donde estudiamos el español. Mi esposa no sabía. Yo había aprendido mucho, pero no era tampoco mi castellano a lo que debería ser. Y entonces estudiamos, pero a los pocos tiempo ella nació, dio a luz y nació nuestro primer hijo. En el Perú nacieron 4 más, entonces una mujercita y 5 varones, y el Señor nos dio un ministerio otra vez en Santo Tomás. Regresamos ahí hasta el año 2005. En el 2005 nos llamaron a venir a Urubamba a trabajar en el seminario. Yo era el director del seminario hasta el 2018. Y de ahí, por la salud de mi hijo menor, teníamos que salir y fuimos a diferentes partes del Perú a vivir. Pensamos que el problema era más de altura, pero siempre chocaba la salud de mi hijo. Y por fin, con lágrimas, el Señor nos sacó del Perú. En el año 2019 salimos definitivamente. Y pasando muchas pruebas, y el Señor nos ha enseñado mucho. Y la pregunta era, ¿por qué, Señor? ¿Por qué nos estás sacando de aquí? Porque nuestra mentalidad era hasta la muerte, estar ahí. Pero bueno, el Señor así no lo permitió, y llegamos ahí a los Estados Unidos en el 2019, después de algo de 25 como familia, estar ahí. Y era hermoso servir al Señor ahí. Y el Señor nos enseñó muchas cosas, pero regresando a los Estados, la pregunta era cómo ahora servir al Señor. Y el Señor abrió la oportunidad de hacer estos viajes, enseñanzas y seguir preparando líderes, pero no en un seminario, en un lugar fijo, sino en diferentes partes del mundo. Y el Señor me ha dado varias oportunidades de viajar a Asia, a diferentes partes de América del Sur. Y Centroamérica, México ahora, y es un privilegio servir al Señor, de verdad. Y cuánto hubiera querido que vean la familia, pero me olvidé a traer las fotos, y de repente el pastor puede traer, y así, si desean, pueden orar. ¿Cuántos quisieran tener una foto y ver cómo es mi familia, mis hijos? ¿Alguien quisiera? Ya, mando unas fotos con él, y así pueden orar por mí, por mi familia, y las pruebas que siempre el Señor permite en nuestras vidas. Abren sus Biblias a Juan capítulo 13. Juan capítulo 13, cantamos del amor de Dios que llene el mar, y de verdad, el amor de Dios es algo que no se puede medir. Leemos el versículo 1 al versículo 5 para agarrar el contexto, y vamos a seguir viendo hasta el versículo 20, unas lecciones que el Señor quiere enseñarnos sobre el amor. Juan capítulo 13, 1 al 5, vean, sigan conmigo la mirada. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto
tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro. Aquí vemos claramente el amor de Dios, que es tan grande, tan inmenso, que ni lo podemos comprender. Mira, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya no era su hora, no era su hora, no era su hora, pero ahora recién dice, ya había llegado su hora. ¿Su hora para qué? Para hacer la obra redentiva, la obra por la cual Él había venido a este mundo, para derramar su amor sobre nosotros. Y te conocía por nombre y te amaba y amaba a sus discípulos. Y Él venía con ese amor que no lo podemos comprender. Nunca lo vas a comprender. El amor tan grande que el Señor tiene por ti. Te conoce, te ha creado y Él te ama de una manera que tú no lo puedes comprender. Ni yo puedo comprenderlo. Somos tan pecadores, no somos dignos del amor de Dios, pero nos ama. Te ama. Te ama, hermano, te ama, hermana, y si ya estás aquí y visitas y no conoces el amor de Dios, te ama. Dios te ama, Jesús te ama. Jesús sabía que su hora había llegado. Ya llegó el momento de hacer la obra redentiva, de pagar los precios de tus pecados y de mis pecados. Y para que pasase de este mundo al Padre, desde hacer esa obra, el Cordero de Dios quitando los pecados de todo el mundo, a eso venía y el momento había llegado. Y dice, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando dice hasta el fin, algunos piensan, bueno, hasta la muerte. Bueno, es que no es el fin. Los amó hasta la muerte. Y es un extremo, y conocemos ejemplos de personas que entregan su vida para salvar la vida de alguien. Y han escuchado, y nos encanta escuchar estas historias, el sacrificio que un ser humano tiene para dar la vida para otra persona. Pero no era así con el Señor hasta la muerte nomás. Cuando habla de hasta el fin, en realidad habla de amar completamente, hasta un extremo que no lo podemos comprender, hasta lo máximo. Y entonces describa el amor, el gran amor que Dios tiene para nosotros, que Jesús tenía para sus discípulos, pero no solo para ellos, para otros también. No podemos entender el amor de Dios, pero este gran amor lo llevó a la cruz. Y después de morir en la cruz, se resucitó y se presentó vivo, resucitado y vive. Y ahora sigue amándote y intercediendo por ti. Ahora te ama y te amará hasta que Él venga de nuevo, como hemos cantado. Dios tiene un amor que no lo podemos comprender. Y en esta noche, que era la Pascua, la primera fiesta del año, que todos los judíos tenían que ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. El día domingo escogieron al Cordero. Tenían que examinarlo hasta el día de la Pascua, cuando tenían que matarlo, a hora de la tarde. Y en ese mismo momento que mataron a las ovejas, mataron la Pascua. ¿No ves que el Antiguo Testamento habla de tabernáculo, de sacrificios, pero todo era una sombra? Y el cumplimiento de todo eso, el Señor Jesucristo. Y este sacrificio que hizo ahí, en el momento que degollaron a estos animales, al Cordero, a la Pascua también se refiere al Cordero. Jesús, nuestra Pascua, dice primero a los Corintios, derramó su sangre, pero ya no era todavía este momento, ya es en el siguiente, en estos días que Él está preparando. Por eso y están celebrando la cena junto
antes que él muera el día siguiente. Y entonces, cuando cenaban, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, y vamos a hablar de él más tarde, que le entregase, y sabiendo que Jesús, que le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, ya había terminado. Llegó el momento para culminar el ministerio por el cual había venido. Hizo algo sin palabras, sin explicación. Y aquí el primer punto es una lección. Una lección visual. Sin decir palabras, ¿qué hace? Quita su ropa, quita su manto, agarra el lebrillo, agua, se arrodilla y empieza a lavar los pies de los discípulos, uno por uno, demostrando el amor divino. Y algo increíble, que el creador del universo y el salvador del mundo se arrodillara y empezara a lavar los pies. Sus discípulos están viendo eso. Jesús, su maestro, su rabí, ellos discípulos, viendo a él arrodillado, agarrando sus pies apestosos y haciendo la tarea que no estaban dispuestos ellos a hacer, y él haciendo la obra de un esclavo, empezó a lavar. Y a través de este ejemplo nos quiere enseñar muchas lecciones, pero al inicio era una lección visual, una lección objetiva, demostrando su amor y su humildad. El Dios humilde y manso, pero con un amor que no se puede describir, pero lo muestra en una manera visible y una manera que sacude hasta lo más profundo de su ser a estos discípulos, y están confundidos. ¿Cómo es que el Dios, Jesucristo, el Mesías, va a hacer el trabajo de un esclavo y hacer algo que deberían haber hecho ellos? Pero no había esclavo. Y hace unos meses le dije algo a mi hijo menor, le dije: oye, hijito, ¿puedes traerme eso? ¿Y sabes lo que me respondió? Eso después del viaje aquí a la vez pasada, me dijo: oye, yo no soy siervo. Y después se dio cuenta, debería ser siervo. Y de ahí en broma le decimos, o reaccionamos de la misma manera: yo no soy siervo. Porque es nuestra actitud. ¿O no es así? ¿Cuántos de nosotros nos gusta servir? ¿No? Nuestra reacción carnal, sin decirlo de repente, pero lo sentimos y lo demostramos: yo no soy siervo. Pero el Señor Jesucristo, a través de esa lección objetiva, esa lección visual, demostró: soy siervo. Fuerte lección. No dijo ni una sola palabra. A veces nuestras acciones hablan más que nuestras palabras. Podemos decir: te amo, te quiero, cariño, pero con nuestras acciones en la vida diaria, grito. Yo digo te amo, pero grito con mis acciones y mi vida: me quiero. Y yo no soy un siervo. Y no entendemos. Y necesitamos volver a esa lección visual y ver que el verdadero amor es servicio, servidumbre, la esclavitud, poner mis opiniones, mis deseos, mis metas a un lado y pensar en el bien de el objeto que yo debería amar, que es mi esposa en primer lugar, mis hijos, mis hermanos en Cristo, y demostrarlo así con servidumbre. Y por qué no, al vecino, la gente que conoce. Habló el hermano aquí
que cumplió años, que su mamá había fallecido. Hace 2 años mi mamá también falleció. Y en el dolor, a veces es el mejor momento de venir y llevar comida a este vecino. Tantas maneras que podemos demostrar el amor de Dios en una manera concreta, sin decir palabras, pero estoy gritando con mis acciones. Te amo, te quiero. Es algo muy práctico, es algo que va contra nuestra naturaleza, pero la naturaleza divina es amor y un amor hasta el fin. Y eso Dios quiere que nosotros aprendamos una lección objetiva. La segunda es una lección espiritual. Versículo 6 y adelante dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Simón, como decimos en el Perú, no tenía pelos en la lengua, así han escuchado ese dicho aquí. Bueno, o sea, sinvergüenza, no descubría, o sea, saca lo que tiene en la mente, lo saca. Y hablaba cuando los demás discípulos tenían los mismos pensamientos, pero él lo saca. Y a veces metía la pata, él sí entiende, ¿no? Mete la pata en sus palabras, en sus acciones. Todos estaban pensando lo mismo. Yo no soy siervo y tú tampoco no eres un siervo. Eso no es digno de nuestro rabí, del Mesías. ¿Qué haces tú? Ya como Jesús en casi esa misma época proclamó que yo voy a morir y voy a ser abofeteado, arrestado, me va a crucificar. Y Simón, ¿qué dijo? De ninguna manera, estás equivocado. Y en el mismo huerto de Getsemaní dijo, me van a entregar. No, ¿qué te van? Yo te voy a defender. Y ahí llega el momento, saca la espalda y Simón en su fuerza dice, te voy a defender. Eso era Simón, dependía de sí, pero no había aprendido lo que era ser siervo y no había aprendido que cuando uno diga Señor, no se junta la palabra no, Señor, no. Pero él pensaba saber más que el Señor Jesús, entonces le reprende, como muchas veces lo hace, y entonces respondió Jesús. Y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. La lección espiritual a través de este acto de amor, de lavarse los pies sucios de los discípulos que caminaban en las calles llenos de polvo y barro y el sudor y todo cochino, es que hay que lavar los pies. Pero la lección espiritual es que el cristiano tiene que lavarse también. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, perdonar y limpiarnos de toda maldad. Eso es la vida de un cristiano, una limpieza continua por la sangre de Jesucristo y una comunión abierta con nuestro Padre. Y la comunión ya lo tenía. La comunión, el gozo que acompaña, pero pecamos. Y primero de Juan nos enfatiza la necesidad de confesar, no decir, no hay pecado, no hay pecado, no hay pecado, no, confiésalo. Y esa limpieza es la lección espiritual. Cristiano, necesita ser limpiado, no te quedes en tu pecado. No dices, no, estoy bien, no me lavas. ¡Qué tontería! Si hay una ducha y estás lleno de sudor para ir a dormir, ¿qué hay que hacer? Bueno, lavarte, eso sí es el baño completo, pero en el caso de Pedro estaba limpio, pero los pies cochinos, así que lávate.
Y de eso está hablando. La santificación progresiva en la vida de un cristiano es tan importante y Jesús estaba demostrando visualmente lo que es la santificación progresiva. Límpiate, límpiate, mantén tu comunión con el Señor. No dejes que las semanas o los días o las horas continúan con pecado en tus pies. Como cristiano, acércate a Dios, confiesa tus pecados, límpiate. No tienes que limpiarte todo, ya estás limpio, pero límpiate los pies. La santificación progresiva. ¿Qué lección más importante que debemos de poner en práctica? Amén, hermanos. La otra lección es que también para otros, si necesitan ese baño completo. ¿Quién era el que necesitaba el baño completo? Ya se mencionó Judas Iscariote y ahora siguiendo diciendo, vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Hablando de quién? Sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Habla de Judas, un incrédulo. No está limpio, está cochino, está sucio, está lleno de pecado. Y este pecado lo va a llevar al infierno, a la condenación eterna, a ser separado del amor grande de Dios por toda la eternidad. Y si no estáis limpio en esta mañana, eso es el destino del pecador que nunca ha tenido ese baño total, la santificación posicional que Dios da al creyente cuando nos quita nuestro pecado en la justificación y pone en el lugar de nuestro pecado la justicia y la santidad de Dios y somos santos. Santos no son imágenes, son los que han sido justificados, son los que han sido salvados por la sangre de Jesucristo. Y esto es la necesidad más grande del pecador. Y esa es la lección espiritual de la lección visual que el Señor enseñó. Y qué importante lección. Si en esta mañana no eres creyente, si no has recibido a Cristo como Salvador personal, lávate completamente. Métete a la ducha como debería hacer Judas. Pero si eres cristiano, ya no dejes esos pies cochinos. Ya estás en el templo, lávate. Estás en tu casa, lávate, lávate y lávate. Si tienes pecado, lávate. Recibe a Cristo y mantente al día recibiendo el perdón que diariamente te quiere entregar. La tercera lección. Así que después de hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa, les dijo, ¿sabéis lo que os he dicho, os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Qué hermoso. Una lección práctica. Mucha teoría tenemos a veces, hermanos. Muchas ideas, muchos conceptos. De repente hasta buena teología tenemos. Conocemos la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Santiago? Bienaventurados el que hace, no el que escucha. Oye, está bien oír, debemos aprender, pero ponlo a la práctica en tu vida. No es suficiente aprender y no hacer. La lección visual, la lección espiritual, la lección práctica, ponlo en práctica. Yo les he servido, dice el Señor Jesús. Ahora, sírvense los unos a los otros. Como iglesia eso es necesario. Sacar la teoría y ponerlo a la práctica. Lo que has aprendido, hágalo. Lo que tú has aprendido, compártelo. Lo que el Señor toca tu corazón,
Confiésalo, déjalo y empieza a vivir una vida que le agrada al Señor con la ayuda del Espíritu Santo, en obediencia a la palabra de Dios, con el poder del autor de este libro, el Espíritu Santo obrando en tu vida. Ponlo a la práctica. Cuarta lección. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Una lección dolorosa. El hecho de que tú amas a alguien no significa que ese amor será devuelto a ti. Jesús amó a Judas. Lo amó hasta el fin. Amigo, ¿qué has venido? ¿Qué le hacen? El beso del traidor. Y entrega a su Mesías. A los soldados para recibir lo que el Señor había planificado desde antes. Pero duele. Duele cuando alguien que amamos nos da la puñal en la espalda. Sí duele. Y hay personas que te van a traicionar. Te van a apuñalar en la espalda. Puede ser un esposo, puede ser un hijo, puede ser un hermano, puede ser muchas personas. Pero el amor soporta el dolor porque el punto no es nuestra comodidad. El punto es hacer la voluntad de Dios y amar, seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cómo debe amar el esposo a la esposa? Como Jesús. ¿Cómo le amó? Hasta el fin. Se sacrificó, entregó su vida por ella, por la iglesia. Y el esposo debe hacer igual. ¿Qué debe hacer el papá? Amar. Cuando tu hijo haga algo que te duele, ámale. Cuando traición, papá, tú eres la persona que tiene la mayor responsabilidad de amar, de iniciar ese proceso de reconciliación. Por eso tu hijo, ámale, ámale, sigue el ejemplo. Entrega tu vida a Dios para aprender y practicar esa lección dolorosa de que el amor incluye amar cuando somos doloridos, cuando está nuestro corazón quebrantado por las traiciones, por las y falta de lealtad de las personas que se supone que deberían amarnos, pero no. Y tú ama, a pesar del dolor, a pesar del rechazo, ama. Es una lección dolorosa, es amor. El amor ama a pesar de las ofensas. Y en la iglesia hay que ponerse en práctica. Yo les he contado la iglesia dividida, donde yo he crecido. Y desde aquel entonces muchas veces ha pasado lo mismo. Y es necesario perdonar y servir a pesar del dolor. El Señor nos ayuda a poner eso en práctica. Una lección dolorosa. La última, veamos. 20. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Una lección misional. Dios no nos ha salvado
para llevarnos al cielo. Nos ha salvado y nos ha colocado justamente donde nos tiene ahora. ¿Para qué? Para ser enviado al Señor a las personas que necesitan del amor de Dios, y tú eres el mensajero, tú eres los pies, tú eres las manos, tú eres la boca que el Señor va a utilizar. Será enviado como Jesús fue enviado. Jesús nos envía la gran comisión, pero muchas veces la gran comisión se vuelve en la gran omisión, y en vez de ir y llevar el mensaje de amor de Dios, por vergüenza, por ocupado, por distraído por tantas cosas en este mundo, descuidamos la gran comisión en nuestras vidas. Esta semana Dios te envía a ser un mensajero del amor de Dios. Jesús lo comunicó tan clara, que seamos obedientes. Dios, te damos gracias por tu amor demostrado en el servicio del Señor Jesucristo. Señor, obra en nuestras vidas para que seamos también, Señor, siervos, siguiendo el ejemplo y siguiendo el amor que el Espíritu Santo quiere producir en nuestras vidas, para que tu amor que se ha derramado en nuestros corazones derrame sobre las personas. Y deberíamos ser instrumentos para demostrar el amor tuyo en la vida de ellos. Te pido, Señor, que hagas esta obra, tremenda obra en nuestras vidas, por medio del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, te lo pido. Amén. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermano.